Bueno, nosotros continuamos con la serie de Segunda de Pedro, segundo sermón de hecho, de Segunda de Pedro. Y este es uno de los sermones que requiere que nosotros entendamos cómo Dios nos salva con un propósito y cómo Dios nos anima también a actuar de acuerdo a nuestro llamado. Yo estoy seguro que todo el que está en Cristo, sin excepción, en algún momento ha lidiado con la tensión de qué si cae, qué si falla, qué si se aparta o qué si no se puede mantener firme. De hecho, el texto de hoy va a ver usted una y otra vez cómo nos está animando a crecer. El propósito de crecer en el conocimiento de Dios, del cual hablábamos la semana pasada y que el autor va a seguir hablando a través de toda la carta, es para mantenernos firmes. En el contexto de la carta, como hemos visto, como bien dijo Juan Diego y también leyó el hermano Henry, es para advertirnos de los falsos maestros y de los falsos profetas, que en el capítulo 2 y parte del 3, él estará viendo con mucha contundencia. Si yo le preguntara a usted, ¿para qué quiere crecer usted en el conocimiento de Dios? Yo espero que su respuesta sea para vivir más como Dios quiere que yo viva. Nosotros estamos llamados a crecer para mantenernos firmes en este camino y en esta trayectoria. Y yo oro para que las motivaciones por las cuales nosotros estamos creciendo, y de hecho hoy Fidelis estaba otra vez lleno, es no para convertirnos en superteólogos, sino convertirnos en supersiervos. Mi hija Grace, una de las excusas que yo uso para que duerma es que Grace, necesitas dormir para crecer. Pero estar diciéndole eso, hizo un comentario recientemente a su mamá que me llevó a mucha preocupación. Él le dijo, mami, sí, yo estoy creciendo, voy a crecer porque quiero casarme. Grace acaba de cumplir 4 años, lo cual creo que es una conversación muy prematura. Así que la motivación por la cual ella quiere crecer no es una motivación necesariamente correcta. A esta edad, mucho menos. Pero la motivación del cristiano para crecer tiene que estar fundamentada en una cosa, y es para mantenerse firme en este llamado, de manera que podamos vivir para la gloria de Dios. De ahí el título del sermón en esta tarde, firmes en nuestro llamado. Firmes en nuestro llamado. Y como hemos dicho ya, este es el segundo sermón de esta epístola, la segunda carta que el apóstol Pedro escribe aparentemente a la misma audiencia a quien escribió la primera carta, porque el capítulo 3, dijimos la semana pasada, dice ya esta es la segunda carta que le escribo, recordándoles acerca de estas verdades. Y nosotros tenemos que mantener delante de nosotros el contexto de esta carta. Recuerde que el contexto de la primera carta era porque la iglesia se encontraba dispersa. La iglesia de Asia Menor se encontraba esparcida por causa de persecuciones, injusticias. Estaban siendo abusadas por gobernadores, por empleadores. Y Pedro les animaba a mantenerse firme a pesar de todo el sufrimiento al cual ellos estaban siendo partícipes o víctimas. Pero en esta carta, ahora Él les anima a crecer en el conocimiento de Dios, como vimos la semana pasada, por múltiples razones. Y una de ellas es conocer a Dios, una también es conocer cómo Dios espera que sus hijos vivan y ellos puedan hacer una diferencia entre un verdadero cristiano, un falso cristiano, un verdadero maestro y un falso maestro. Porque no hay conocimiento de Dios que nos lleve a vivir de manera contraria a lo que Dios demanda. Todo conocimiento de Dios debe llevarnos a vivir de manera coherente con el Dios que nos ha salvado. Así que vamos a leer el texto junto. Otra vez abra su Biblia, enciéndala su Biblia en el capítulo 1. Yo quiero que a la luz del texto, yo quiero que veamos 2 recomendaciones que le voy a hacer para responder a la pregunta, ¿cómo me mantengo firme en mi llamado, pastor? Probablemente usted va a hacer un análisis de su vida, su propia vida. Probablemente usted va a ver que en los tiempos de ocio o en los tiempos donde usted ha fallado, ha caído, es justamente porque ha descuidado esto. Versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Él dice, por esta razón, de hecho, esas palabras ya nos están conectando
a los primeros 4 versículos. Es muy importante esto. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, subraya diligencia, añade a su fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. A la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, no solamente estar presentes, sino que deben de abundar, no los dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, y aquí está la carencia, el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes, subraya diligente otra vez. Sean cada vez más diligentes para hacer firmes su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted puede ver el texto y ve la palabra diligente muy presente. Y si sigue leyendo, la próxima semana va a ver otra vez cómo la palabra diligente aparece. Y Pedro tiene una intención muy clara, y es recordarles que sí es cierto que hemos recibido una naturaleza divina, como vimos la semana pasada, y es el indicativo que apunta a que ahora tenemos una nueva posición en Dios. Pedro también quiere recordarle la responsabilidad que nosotros tenemos en este caminar. Así que la idea que el sermón busca comunicar hoy, la idea que yo quiero que usted abrace, ponga en su mente y que luego discuta en el grupo de crecimiento durante la semana al cual usted pertenece, o en la reunión hoy luego que usted se reúna a comer, es esta. Porque hemos recibido una fe que nos ha salvado, debemos de cultivar nuestra fe con diligencia para permanecer firmes en el Señor. Lo voy a repetir. Porque hemos recibido una fe que nos ha salvado, debemos de cultivar nuestra fe con diligencia para permanecer firmes en el Señor. Así que la pregunta que salta del texto hoy, a la luz de lo que Pedro viene diciendo, es: ¿cómo permanezco firme si usted ha sido llamado? Y tengo que hacer la aclaración: si usted está en Cristo. Porque si usted no está en Cristo, mire, hermanos, espere el final para darle la aplicación que le corresponde. Este mensaje de una manera u otra está claramente orientado a gente que ha sido salvo, que ha recibido una fe como la nuestra, dice Pablo en el capítulo 1, versículo 1, que ahora son partícipes de una nueva naturaleza divina. Y esa condición es solo para aquel que está en Cristo. Así que, ¿cómo permanezco firme en ese llamado que él menciona en el mismo texto? Cuando él dice: así que, hermanos, mientras hacen estas cosas, nunca caerán. Wow. ¿Cuáles cosas? Sean cada vez más diligentes, dice en el versículo 10, para hacer firme su llamado y elección. Ese llamado es elección. ¿Cómo permanezco firme? Bueno, aquí le voy a dar 2 recomendaciones simples para que usted pueda, durante el día de hoy y el resto de la semana, masticarlo, pensarlo. Y cuando se vea abrumado por alguna tentación o se vea débil, recuerde estas 2 recomendaciones. Primero, sé diligente en cultivar tu fe. Sé diligente en cultivar tu fe. Y segundo, sé diligente en mantenerte firme en el Señor. Sé diligente en cultivar tu fe y sé diligente en afirmarte en el Señor. ¿Ok? Vamos a ver la primera recomendación. Sé diligente en cultivar tu fe, versículos 5 al 9. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añada a su fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, escuche, estas virtudes al estar en ustedes y al abundar,
no solo dejarán ociosos, no solo lo dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Miren, hermanos, a primera vista, lectura comprensiva, es evidente que Pedro quiere dejar claro que el conocimiento que él anhela, por el cual él oró en el versículo 2 del capítulo 1, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios. Versículo 3, él nos ha concedido todo concerniente a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento. Ahora él deja claro que la vida cristiana no es solo conocimiento. Perdón, la gripe, mis hijos me han ayudado a estar en este estado hoy. La fe cristiana no es solo conocimiento, hermanos. No es solo conocimiento. Sin embargo, el autor de esta carta deja clara la importancia del conocimiento acompañada de una vida coherente a ese conocimiento. Y estos versículos, Pedro está animando a los lectores de manera clara, precisa, consistente, a asumir ahora su responsabilidad para que ellos trabajen, cultiven estas virtudes que deben de estar presentes en aquellos que verdaderamente conocen a Dios. Para nosotros entender estos versículos, tenemos que leer otra vez los versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque los versículos 3 y 4 son los indicativos, es decir, nos hablan de lo que Dios ha hecho y de quién es Dios. Siempre ha sido así, es el patrón del apóstol Pablo también. Siempre nos habla del evangelio, de la grandeza de la obra de Cristo, de la grandeza de Dios, antes de darnos mandatos. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. El Señor, tu Dios, el Señor uno es. Siempre habla de Dios, de la grandeza de Dios, antes de darnos el mandamiento. Aquí no es la excepción. El primero nos habla en el versículo 3 y 4 de estos indicativos que hablan de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios es. Lea conmigo 2 versículos arriba. Pues su divino poder, aquí está hablando del poder de Dios, un poder divino, nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Recuerda la semana pasada, vida, la vida eterna, piedad, todo lo que necesitamos para vivir coherentemente a ese llamado que Él nos ha concedido. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Aquí está la obra de Dios otra vez. Él es quien nos ha llamado, nos ha dado una nueva naturaleza. Por su gloria y excelencia, por ellas, por su gloria y su excelencia, versículo 4, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes sean partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Mire cómo Pedro prepara la audiencia para resaltar el poder divino de Dios, las promesas divinas de Dios, la obra soberana de Dios. Y es evidente que ahora él va a empezar a poner en su audiencia una responsabilidad que todo creyente debe de asumir y tener delante. Y es ser diligente ahora en trabajar y cultivar su fe a la luz de eso que Dios ya ha hecho y ha logrado en nosotros. Él ha hecho una obra en nosotros que nosotros tenemos que tener delante de nosotros siempre. Tenemos una nueva naturaleza, por lo tanto, Pedro está infiriendo que usted y yo estamos facultados para poder cultivar esta fe. En otras palabras, lo que vemos aquí es que Pedro, antes de dar exhortaciones a que seamos diligentes, él primero nos recuerda de dónde procede ahora esas virtudes. ¿De dónde proceden? De la naturaleza divina de la cual ahora somos partícipes. Entonces aquí ahora sí podemos conectar esa palabra del versículo 5. Por esta razón también, por todo lo que le dije acerca de la obra divina de Dios, de la obra soberana de Dios, de la nueva naturaleza que tienen en Dios, del poder divino de Dios, por todo lo que le dije, ahora abróchense los cinturones, dice Pedro. Pedro dice, por todo lo que le dije, ahora vivan de una manera que agrade a Dios, porque en Cristo ustedes han recibido todo lo que necesitan para esta vida y la vida eterna. Pero observe cómo Pedro hace referencia a la fe. Lo primero con lo que Pedro inicia es la fe. A mí me encanta, y yo lo tengo por ahí en las notas más adelante también, pero él empieza con la fe y termina con el amor. ¿Usted lo ve? Esa fe que nos conecta a Dios, esa fe que nos salvó, esa fe que recibimos por gracia. Vaya al versículo 1. Lea el versículo 1.
Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Ok? Esa fe la recibí por gracia. Fue la fe que me abrió los ojos y me permitió ver lo pecador que era y a Cristo como el único Salvador. Y Él dice, en la base sobre esa fe que ustedes han recibido, Él dice, ahora añádanle a esa fe ahora que ustedes han recibido por gracia, ustedes deben de empezar a añadirles estas virtudes. Uno de los mayores daños de la fe cristiana que usted va a encontrar históricamente es que dice que tiene fe, pero vive negando esa fe que ha recibido. Pedro quiere animar a los creyentes a ser coherentes con su llamado. Y esa coherencia va a venir justamente por esta diligencia en la cual nosotros priorizamos el cultivar estas virtudes. Y Él da 7 características, 7 virtudes que Él va a traer delante de nosotros. Que el cristiano y todo el que ha sido llamado y ha recibido esta fe va a lucir más como Cristo en la medida en que va cultivando esta fe. Va a mostrar más esta naturaleza divina que ha recibido por gracia. Al hacerlo usted y yo vamos a parecer más a Cristo. Y Él empieza con la palabra y dice, a la fe agregar, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Me encanta, hermano, mire, podemos masticar esto por pedacitos. Pero esa palabra que Él usa añadirme, añadan a la fe, agregar en algunas versiones, me impresionó que es una palabra que usaban incluso los grecos romanos. Y la raíz de esa palabra es coro, de donde viene la palabra coreografía o coreógrafo. Esa palabra no existía ahí, pero ellos en la antigua Grecia, ellos establecían a un líder de un coro como director que pagaba los gastos de la formación de ese coro, y luego esa palabra dejó de usarse de esa manera para referirse a alguien que provee, apoya, proporciona en abundancia, suple, sustenta, proporciona en abundancia. Ahora vamos a usarlo en el contexto del uso de esa palabra luego. Es lo que está diciendo, a esa fe proporcionen abundantemente virtud. A esa fe ustedes suplan abundantemente virtud. Añadan a su fe virtud. Y esa palabra virtud nos suena incluso difícil como de ver en nuestra realidad y contexto cultural. Como le dije, la palabra agregar significa coros y se le atribuía esa virtud justamente a esas personas quienes eran benefactores, quienes proveían, eran generosos y utilizaban a menudo para describir a alguien esa virtud que era moralmente correcto. Excelencia moral es lo que está diciendo. Y de ahí que le está diciendo, tú has recibido una fe, se te fue dada por gracia, esa fe trajo contigo una nueva naturaleza, un nuevo corazón, por lo tanto demanda un nuevo estilo de vida. A esa fe en abundancia persigue una excelencia moral, en pocas palabras. Anda correctamente. No que seas moralista, sino que seas coherente con la fe que tú has recibido. Aquellos a quienes Dios ha llamado, está diciendo Pedro, esta excelencia, esta virtud deben de buscarse, manifestarse con diligencia. Hermanos, yo no puedo hacer una aplicación de cada punto, pero yo lo que quiero es que usted vaya haciendo una evaluación de su vida y una radiografía. Si la excelencia moral o esa virtud es algo por lo cual usted diligentemente está persiguiendo hacer. Si usted está tratando de andar correctamente, o si en su corazón lo que existen es continuamente la manera de maquinar cómo hacer las cosas incorrectamente, cómo evadir, cómo truquear, decimos en mi país. A la virtud él dice, añádale en conocimiento, es decir, los creyentes no solo deben de buscar esa excelencia moral, sino que ahora tienen que añadir conocimiento. Probablemente la mayoría entienden que este conocimiento al que Pedro se refiere, el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de los caminos de Dios que son necesarios para todo cristiano. De hecho,
la carta, al final, vaya conmigo una hoja después, Pedro termina diciendo, versículo 17, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que sean arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigan de su firmeza. Mire cómo esto conecta con lo que estamos hablando. Y él dice, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Pedro está hablando, ustedes deben de crecer en el conocimiento de Dios, de quién es Dios, de cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios no le agrada. Y ustedes como que hijos ahora persigan esa excelencia moral. Pero esa excelencia moral no puede ir desconectado del conocimiento de Dios, porque puedes terminar siendo un moralista. Tampoco puede terminar desconectado de la fe que tú has recibido por gracia. Termina siendo un moralista o un legalista. Es que tú has recibido una naturaleza ahora que te permite añadir y perseguir esa manera correcta de andar, mientras también conoce la voluntad y a Dios que ha determinado cómo tú debes de andar. Pero si usted observa, el autor sigue elaborando y dice, la fe, esa bondad, virtud o excelencia y el conocimiento espiritual no son suficientes para caminar. Porque todo eso usted lo puede hacer para su propia gloria. ¿Usted lo sabía? Y usted crearse un nombre, una imagen infalible. Oh, pero mire, ese hermano tiene un gran conocimiento de Dios y anda correctamente. Y todo eso hacerlo para su propia gloria. Él empieza a añadir otros elementos interesantes que van a desembocar en el amor al prójimo. Y vamos a ver estos elementos entonces. Él dice, a ese conocimiento de Dios, añádele dominio propio. Sé diligente en añadir el dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios y tu fe no pueden existir separados del dominio propio. Y en el contexto de la carta, usted va a notar que Pablo hace este énfasis de manera muy particular, justamente porque si algo tenían los falsos cristianos, los falsos maestros, los falsos profetas, era carencia de dominio propio. Recuerde lo que Pedro está haciendo. Si dije Pablo, perdóneme. Lo que Pedro está haciendo es tratando de mantener una y otra vez delante de ellos cuáles son aquellas virtudes y características que identifican a un verdadero creyente. Para que ellos puedan no solamente ver a su alrededor y decir, este creyente, este no parece creyente. Porque ellos estaban siendo ahora atacados y vulnerables a muchas de las falsas enseñanzas. Esto significa, el dominio propio en este contexto, básicamente significa poner las pasiones bajo el control de Dios. Y como dije, esto contrasta a los falsos maestros. Déjenme darle una probadita de lo que vamos a ver en el capítulo 2 y por qué esto contrasta con eso. En el capítulo 2, Pedro dice que los falsos maestros y profetas y todo lo que usted conoce, 2:2, se caracterizan por una sensualidad. Dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellas el camino de la verdad será blasfemado. Muchos también estarán inflados por el pecado, capítulo 2, versículo 10, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. En el capítulo 2, versículo 13, estos falsos viven para placeres personales y esa gratificación, versículo 13, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes, andan de banquete, fiesta y fiesta. En el versículo 14 él dice, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. En el versículo 19, les promete libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Ahora usted está entendiendo por qué estas virtudes él está contrastando contra toda esta anarquía de aquellos hermanos, escuchen bien, que se llaman ser cristianos. Por eso es el peligro. Por eso es la advertencia. Aquellos que viven una vida piadosa, una vida
de que conocen a Dios, una vida de una genuina fe, una vida de un verdadero conocimiento de Dios y que persigue la excelencia moral, debe de tener dominio propio, sobre todo sobre sus pasiones. Debemos de ser capaces de contenernos a estos deseos pecaminosos que combaten contra nuestra alma. Y Pedro quiere que ellos vean una marcada diferencia. ¿Usted sabe por qué? Porque era una manera también de ellos mismos darse testimonio de que andaban en el camino correcto. Yo no sé cómo eso luce en tu vida hoy, pero déjame traerte algunas advertencias. Si Pedro estuviera escribiendo esta carta en este contexto, probablemente él estuviera diciéndole a todos, hombres y mujeres, cuídense de lo que ustedes ven. Cuídense de la pornografía, que aunque nadie te ve, tú estás aplaudiendo y celebrando todo lo que tú estás viendo. Que nadie te ve, tú estás promocionando o estás patrocinando con tus views una industria que está destruyendo la sexualidad. Cuídense, hombres y mujeres. Si Pedro estuviera diciendo, cuídense de lo que ustedes escuchan. Hay tantas canciones tan explícitas hoy en día que alimentan el morbo de cualquiera. Cuídate de lo que lees. Hay unas novelas románticas que lo único que le faltan son las imágenes. Pero con las letras y las palabras te pintan y ponen tu imaginación a volar. Pero también cuídate de lo que haces. Porque es lo que está diciendo, que una persona que es creyente debe cultivar estas cosas. Porque debe de ser diligente, porque sabe que hay una lucha en su alma que contiende. Una inclinación natural de que nuestros ojos se vayan a cualquier lado y comiencen a volar a imaginarse cosas. Sobre todo que vivimos en una sociedad cada vez más anarquista. Los cristianos debemos de ser ejemplos del dominio propio. Como dije, en el contexto de la carta es muy claro que él advierte sobre este libertinaje sobre el cual algunos cristianos se dejan llevar, pero en el contexto de nuestras vidas, hermanos, nosotros debemos de caracterizarnos por el dominio propio. En lo personal es un área donde yo necesito seguir creciendo, sobre todo con el tema del azúcar. Confieso mi pecado. No salga por ahí a decir que el pastor lucha con el azúcar. Bueno, sí, tengo problemas con el azúcar, ore por mí. Pero nosotros debemos de ser caracterizados por hombres y mujeres que tenemos dominio propio. No solamente lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, sino lo que hacemos. Somos muy rápidos para justificar nuestras incongruencias, nuestras inconsistencias, nuestra manera incoherente muchas veces de vivir. Un cristiano debe demostrar el dominio propio en todo lo que hace, en todo lo que dice. No es posible que usted esté como una ametralladora diciendo todo lo que le viene a la mente, aun cuando eso implique herir al otro. No es posible. No es posible. Usted tiene que tener dominio sobre su propia lengua también. Y usted búsquele la manera como eso aplica al contexto de su vida. En el contexto de aquí, Pedro está diciendo, sean diligentes en cultivar estas cosas. ¿Y qué más dice? Al dominio propio, perseverancia. Y a la verdad que esta es una palabra que caracteriza a los cristianos, ¿ok? Un cristiano que va a ver a Cristo cara a cara ha sido un cristiano que ha perseverado, usted lo sabe. Los creyentes que viven en los últimos tiempos, especialmente en este tiempo nosotros, rodeados de tanta presión, opresión, tantas falsas enseñanzas, tantos maestros desviando ahí por YouTube, por las redes sociales, nosotros estamos llamados de una manera u otra a perseverar en las verdades que nosotros tenemos. La perseverancia es una característica del cristiano. Usted puede encontrar versículos que usted no se imagina haciendo referencia a que el cristiano debe perseverar. Colosenses 1:11, por ejemplo. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es importante que esta audiencia, estos lectores, escucharan acerca de la perseverancia, porque habían algunos cristianos que se estaban siendo sacudidos y algunos estaban considerando, ¿y tendrán esto la razón?
Hermanos, mire, es importante cada vez más que usted combina todas estas cosas, el conocimiento de Dios, de lo que Él ha revelado de su palabra. Usted combina todo esto y usted va a ver por qué cada vez se hace más imperante en la vida del cristiano conocer a Dios para poder permanecer en Dios. A la perseverancia Él le dice, añádale piedad. La piedad, igual que la virtud, pudiera ser una palabra que nosotros no sabemos cómo luce en la vida práctica. Pero déjeme decirle en palabras llanas lo que es la piedad. La piedad es, anótelo y grábalo en su corazón, es hacer lo que a Dios le agrada. Eso es la piedad. Hacer lo que Dios le agrada. Por eso es que todos los cristianos, todos los que hemos sido llamados, todos los que hemos recibido una fe como la nuestra, dice Pedro, todos hemos recibido en Cristo todo lo concerniente a la vida eterna y a la vida aquí. Vivir para agradar a Dios. Cristo le ha dado a los creyentes todo lo que los creyentes necesitamos para ser piadosos. Nosotros tenemos que cultivar eso. Pero ¿cómo que cultivas? Si la piedad es hacer lo que agrada a Dios, ¿cómo yo cultivo la piedad? Solamente mira cómo tú vives tu vida, cuáles son las decisiones que tú tomas, cuáles son las conversaciones que tú tomas, cuáles son las relaciones que tú tienes. Y examínalo tú mismo. Y mira a ver si en todo eso tú estás diligentemente, no reactivamente, diligentemente buscando agradar a Dios. No reactivamente después que cometiste el error y dijiste, ay, debí haber hecho esto. No. Es que lo primero que está delante de ti, ¿cómo agrado a Dios en este momento? Los que han estado en consejería en mi oficina saben que una de las preguntas que yo le hago clave es, cuando hay alguna situación que no es fácil de discernir, es, ¿qué decisión le trae más gloria a Dios? No importa lo que eso te cueste a ti. ¿Qué decisión es la que más gloria le va a traer a Dios? ¿Cuál es la decisión que va a traer más honra a Dios? ¿Te duela, no te duela, te cueste, no te cueste? Porque aquí no se trata de ti ni de mí. Se trata de glorificar a Dios. Por lo tanto, cuando Él dice, sean diligentes en añadir a la perseverancia una vida que agrada a Dios, es porque estas van a ser las cosas que caracterizan a los hijos de Dios, hermanos. Y esto aplica en todo el contexto de mi vida. Piénselo en su vida personal con Dios, en la manera como usted se relaciona con el prójimo, con las personas del sexo opuesto, con las mujeres, con los hombres, cómo usted trata a su esposa, cómo usted trata a su esposo, cómo usted trata a sus hijos, cómo obedecen a sus padres, cómo los hermanos se tratan, cómo usted trata al compañero de trabajo, cómo usted trata a su vecino. Al fin y al cabo, una vida piadosa es una vida que consistentemente está buscando agradar a Dios. Por eso, cuando usted conoce una persona piadosa, usted dice, esa persona es piadosa. ¿Y qué es lo que usted está diciendo? Todo lo que esa persona hace es agradar a Dios. Va a buscar un trabajo, déjame ver cómo este trabajo le trae gloria a Dios. Tiene que decidir entre tomar una decisión por una razón o por otra, ¿cómo le traigo gloria a Dios en lo que Dios ha dicho? Por eso es, como decía, el conocimiento separado de una vida donde su fe sea cultivada va a terminar siendo un legalista o probablemente una persona llena de arrogancia. El creyente tiene un llamado a vivir de una manera santa y piadosa. Y ahora lo está poniendo como algo que debemos de cultivar. Pero en el capítulo 3, versículo 11, escúchame que estoy yendo. Mire lo que él dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes? En santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida de Dios. En otras palabras, una de las razones por la cual usted y yo debemos de diligentemente honrar a Dios en todo lo que hacemos es porque la segunda venida del Señor está cerca. Mire cómo Pablo le decía ahora a Timoteo, ahora sí Pablo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Pareciera, hermanos, que esto es algo que tenemos que trabajar, pero no olvide el indicativo del versículo 3 y 4.
Dios nos ha dado todo lo necesario concerniente a la vida y la piedad. Esto es imposible fuera de Dios, pero es posible si estamos en Dios. Usted y yo, por el medio del Espíritu Santo, hemos sido facultados para esforzarnos diligentemente a vivir de una manera que traigamos gloria a Dios. Yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuáles decisiones usted ha tomado esta semana? ¿En cuáles decisiones que usted ha tomado esta semana usted ha consultado a Dios? Y no solamente que ha consultado a Dios, no es que le diga, Señor, mira, hicimos esto, ¿qué tú crees? No, Dios no es un consultor retroactivo, ¿ok? Hice esto, ¿qué tú crees? No es así. Señor, mira, yo tengo que tomar una decisión con respecto a mis hijos. Vamos a poner, por ejemplo, los estudios de mis hijos. Voy a poner un ejemplo. En la escuela me lo están indoctrinando, que me lo están deformando. ¿Qué yo tengo que hacer? Ahí está. ¿Cómo tú tomas una decisión que agrada a Dios? No estoy diciendo con esto dogmáticamente ni legalísticamente que usted tiene que sacar a su hijo de la escuela. Quizás usted lo que tiene que pasar más tiempo con sus hijos, de manera que sus hijos se encuentren lo suficientemente preparados para estar en una escuela y no dejarse ser indoctrinado. O quizás usted está buscando un nuevo trabajo. ¿Cuáles son los parámetros que usted va a tener a la hora de escoger el trabajo que usted vaya a buscar? ¿Todo trabajo que te ofrezcan? ¿Es el dinero tu mayor motivación? Y si es el dinero tu mayor motivación, ¿es esto lo que le va a traer más gloria a Dios? ¿Es esto lo que le agrada a Dios? ¿Es lo más piadoso? A la piedad, entonces, él dice fraternidad. Básicamente, esta palabra fraternidad se traduce como un cuidado ferviente y práctico por los demás. ¿No les encanta esto? ¿No les encanta que primero pone la piedad antes de yo servirle a la gente? De manera ferviente. Si no está la piedad entre el conocimiento y el hermano, probablemente yo siempre voy a tener un látigo contra el hermano cuando falla. ¿Sí o no? Pero cuando yo he entendido que ese conocimiento pasa por ese filtro de buscar la excelencia moral, también de nosotros perseguir diligentemente la perseverancia y una vida de piedad, que ya yo me he autoexaminado, entonces puedo servirle fervientemente. Cuidémonos de servirle fervientemente al hermano sin antes cultivar una vida de piedad, porque probablemente le hagamos daño. Porque siempre vamos a ver al hermano como el pecador, o siempre vamos a ver al hermano como el que faltó. Pero cuando usted está buscando siempre agradar a Dios y vivir una vida de piedad, ahora entonces usted puede servir fervientemente. Mire cómo en el capítulo 1, más adelante en el versículo 22, mire lo que él dice. ¿Es en el 1:22? Hombres inspirados por el Espíritu Santo, no es en el 1:22. En el capítulo 1:22 de Primera de Pedro. Mire lo que él dice. Ahora sí. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros con entrañablemente de corazón puro. Él ya ha venido hablando de este tema y de ese amor fraternal, y esa palabra es la misma que aparece en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro. La atención aquí se centra en amar a los hermanos fervientemente, diligentemente, pero no solamente eso, sino que él termina diciendo, y a ese amor fraternal añádanle amor. Es impresionante, ¿sí o no? Es impresionante. Cualquiera que vaya a servirle al hermano y que le va a añadir fraternidad al hermano, debe de hacerlo con amor. Y entonces aquí, él está contrastando una vez de lo que carecían estos falsos maestros, que no tenían para nada ni amor por el prójimo, ni nada que tenga que ver con ese amor ferviente, sino un amor interesado. De hecho, usted va a ver en el capítulo 2 cómo él dice que estos falsos se hacen mercadería de ustedes, se hacen ricos porque sus ojos están llenos de avaricia. ¿No les suena eso a lo del evangelio de la prosperidad? No tienen amor por nadie, ellos tienen amor por sí mismos.
pero no aquí, no cuando cultivamos esta verdad. Yo no sé si usted puede ver que la cadena comienza con la fe y termina con el amor. ¿Por qué? Porque es luego de que hemos recibido esta fe que podemos cultivar entonces estas virtudes. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no visita, si usted no tiene una relación con Dios, o usted cree que tiene una relación con Dios, pero ninguna de estas virtudes está presente, escuche, lo primero que usted tiene que hacer es venir al Señor, entregarse al Señor. Pero no sé si a usted le llama la atención dos cosas. Lo primero es que en todas estas virtudes hay evidencia del fruto del Espíritu. Usted sabía que la fe es fruto del Espíritu, el dominio propio es fruto del Espíritu, el amor es fruto del Espíritu. ¿Y qué nos está diciendo Pedro? Que esto no se hace con su propia fuerza, hermano. Gracias a Dios que contamos con el empuje y la asistencia del Espíritu Santo. Pero sí hay otras en las que yo sí tengo que poner las manos en el terreno. Es como un trabajo juntos. Y es justamente en la medida que yo persigo estas cosas que le estoy diciendo a los demás, yo soy creyente. Y le digo a mi alma, yo soy creyente porque persigo estas cosas. Ahora, me encanta que aquí él ata una promesa. Él dice, no se quedarán sin fruto. Lea el versículo 8 al 9. Pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no lo dejarán ociosos, no lo dejarán sin frutos en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que carece de estas virtudes, hermano, este no ha conocido a Dios, este es un ciego. Este está ciego, este está corto de vista, este no sabe nada de lo que es la purificación del pecado, no sabe cómo Cristo lo perdonó de sus pecados. Yo no sé si usted puede entender que si nosotros somos diligentes cultivando estas cosas, hay un mensaje que nos estamos mandando a nosotros mismos también. Y hay un mensaje que estamos mandando afuera. ¿No fue Jesús que dijo que por su fruto lo van a conocer? Ah, pues escucha lo que dice Pedro ahora. Pedro dice, tú trabajas diligentemente estas cosas y no te quedarás sin frutos. Esos frutos la gente lo va a ver. Y por eso a mí me encanta que básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Cultivar nuestra fe resultará en un crecimiento espiritual. Va a resultar en un crecimiento espiritual. Por eso él dice, al estar en ustedes y al abundar, hermanos, revise si usted ha crecido espiritualmente en los últimos años. Pero si usted está en la misma posición del día que usted profesó que era cristiano, o del día que lo bautizamos ahí, y usted no ha mostrado nada y tiene años y años, el problema no es el Espíritu Santo, hermanos. Probablemente hay una falsa fe que va a encontrar solución en Cristo. Pero yo no sé si usted puede ver, él no solamente dice van a estar presentes, no es que la vamos a estar modelando como un trofeo, es que esto debe de ir en crecimiento, esto debe de ser evidente. Yo no soy el mismo cristiano de hace 5 años, ni el mismo cristiano cuando estaba en el seminario, ni el mismo cristiano cuando iba a la IBI, ni el mismo cristiano cuando yo estaba antes de la IBI. No, yo tengo que mirar a mi vida y ver, wow, es verdad, Dios ha hecho algo, Dios ha hecho algo. Yo también observo que cultivar nuestra fe va a resultar en frutos de que verdaderamente conocemos a Dios. Hermanos, aquí no se trata de que usted pase tiempo viniendo a la iglesia y usted diga, tengo 30 años viniendo a la iglesia. Usted puede tener 50 años viniendo a la iglesia. Pero si estos frutos no están presentes, hermano, mire, es una razón por preocuparse. Pero él deja claro que los frutos van a mostrar verdaderamente que conocemos a Dios. Al estar en ustedes y al abundar, no lo dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, yo puedo confiar de que el Espíritu Santo me ha dado todo lo que yo necesito. El fruto del Espíritu está presente con dominio propio, fe, amor y otras cosas. Yo puedo confiar que si yo entonces actúo en mi nueva naturaleza, puedo esperar frutos. Y también yo veo en esa porción que cultivar nuestra fe va a marcar una diferencia entre quién es verdadero cristiano y quién no es cristiano, aunque diga que es cristiano. Hermanos, no se sorprendan si dentro de First Serving en español usted se topa con personas que dicen ser cristianos y actúan como no cristianos. No se sorprenda. No se sorprenda, porque la iglesia está llena de personas que están
genuinamente buscando a Dios y gente que está tradicionalmente buscando a Dios y gente que viene por compromiso. No se sorprendan. Pero lo que sí Pedro está diciendo, que al cultivar estas cosas vamos a ver quién es y quién no es. Léalo. Al estar en ustedes no lo dejará sin fruto. Pero ¿qué pasa? El que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista y ha olvidado la purificación de sus pecados. En pocas palabras, hay creyentes y hay no creyentes y hay quienes creen que son creyentes. Tremendo como Pedro advierte a esta iglesia contundentemente para que ellos puedan abrir sus ojos hacia adentro y hacia afuera. Usted está trabajando con diligencia su fe, hermanos. Usted ve alguna carencia en alguna de estas virtudes. Claro, no estamos 100 de 100 en todas. Pero es el anhelo, el deseo de su corazón, genuinamente, moverse en crecer espiritualmente. Es algo que usted tiene como una prioridad. Déjeme decirle, no caiga en la trampa de creerse que porque usted viene los domingos, solamente los domingos usted está cultivando su fe. Hermanos, la fe se cultiva ahí el lunes, en el medio de la tensión también. El martes cuando usted tiene la discusión. El miércoles cuando usted tiene la tentación. El jueves cuando alguien te ofende. El viernes cuando tú ofendiste a alguien. El sábado cuando se te olvidó el evangelio. Ahí es donde nuestra fe debe de ser cultivada. Cuando tú miras cuando tú ves tu vida cristiana, cuando tú ves el tiempo que tú tienes en Cristo, tú puedes ver un avance o un retroceso. Para mantenernos firmes en nuestro llamado, tenemos que diligentemente cultivar nuestra fe. Sí, sabemos que el Señor nos sostiene, pero estas son las acciones que van a confirmar efectivamente que el Señor nos sostiene. Segundo, y sin tiempo, gracias por lo que me apoyan. Sé diligente en afirmarte en el Señor. Y voy a ir un poco más rápido en este punto porque quería hacer los énfasis en el capítulo, en los versículos anteriores. Versículo 10 al 11. Así que, hermanos, otra vez Pedro dice, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y su elección de parte de Dios. Y él da una razón. Él dice, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Usted lo ve. ¿Cómo yo permanezco firme? Él está diciendo, 1, yo soy diligente cultivando mi fe. Y 2, yo soy diligente afirmándome. No corriendo del Señor, no apartándome del Señor, no huyendo del Señor, afirmándome en el Señor. Ya Pedro ha escrito de ser diligente, lo mencionó en el versículo anterior, como ya leímos. Y él dice, ahora no se cansen de ser diligentes. Este debe ser su prioridad en su vida. Esto debe de caracterizar su vida. Cuando yo aplaudo la iniciativa de mujeres dentro del grupo de nosotros, que sin nadie decirle, agarran y se levantan a las 5:30 de la mañana. Hermano, están siendo diligentes. Cuando usted ve hermanos que sin nadie pedirle andan compartiendo el evangelio porque no están esperando, su vida es una vida evangelística, están siendo diligentes. Cuando usted ve un hermano que está intencionalmente estudiando la palabra, conociendo a Dios y esforzándose a pesar de sus luchas y sus pecados de vivir para agradar a Dios, está siendo diligente. Y él le dice, sean cada vez más diligentes en estas 7 cualidades. Y ahora dice también, sean cada vez más diligentes en esta esperanza que ustedes de una manera u otra han recibido por medio de la elección que ustedes soberanamente han sido llamados. Sean diligentes en afirmarse en el Señor. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Una persona que ha sido llamada sabe que está en las manos de Dios porque Dios lo llamó, le dio la fe para creer, le dio todo lo necesario para la vida y la piedad. Su prioridad va a ser crecer en Dios. No está jugando porque ni el diablo está jugando,
ni el mundo está jugando, ni está coqueteando. Es que su energía desde que se levanta en la mañana, ¿cómo yo puedo hoy crecer o hacerle un bien espiritual a alguien? ¿Cómo? Hermanos, si es el deseo de nuestro corazón que podamos abrazar esto con el correcto entendimiento. Porque si no tenemos un correcto entendimiento y no entendemos que esto viene de Dios por el Espíritu de Dios y la fe que hemos recibido, podemos entonces caer en un activismo y convertirnos en legalistas. Estoy haciendo esto, la fe, estoy haciendo esto, dominio propio. Ahora sí la cumplí toda, ahora sí la cumplí toda. No, hermanos. Es que es nuestra prioridad en todo lo que nosotros hacemos, interactuamos. Es lo que está diciendo, que quienes viven una vida impía no muestran estas evidencias, no muestran que pertenecen a Dios. Él está diciendo que un cristiano va a confirmar ese mismo llamado que ha recibido y que está en las manos de Dios y que de ahí nadie se le va a escapar, buscando con diligencia afirmarse en el Señor. Observe las dos razones que Pedro nos da, que son también dos bendiciones. Primera bendición, no caerán. Por eso le decía, ¿cómo mantenernos firmes? Usted que está nuevo en la fe o que tiene tiempo en la fe, revise cuando usted ha descuidado su firmeza en el Señor. Él dice, primero, mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Nunca caerán mientras hagan estas cosas. Entonces hay una responsabilidad mía. Hay una soberanía de Dios presente en todo el texto y una responsabilidad mía también que no contradice una ni la otra. Es una evidencia, hermanos, de que usted y yo estamos persiguiendo lo que más atesoramos y lo que más atesoramos es Dios. Le voy a poner un ejemplo rápido, práctico para ir cerrando. Yo quiero que usted identifique en este momento en la cosa que usted es diligente. Piénselo. Le voy a poner una que usted es diligente sin darse cuenta en automático, las redes sociales. Sí. Nosotros con las redes sociales tenemos nuestro celular todo el tiempo prendido. Y naturalmente estamos viendo quién dio like o nos retuiteó o nos compartió o lo que sea. Pero pasamos tiempo, prioridad, ahí estamos, nuestra vida, o posteando en las redes sociales. No tengo nada con que usted postee en las redes sociales, no me malentienda, sino vea con la frecuencia con la cual usted visita las redes sociales. Lo que usted está diciendo al mundo y a usted mismo es que esa es su prioridad. Y el día que usted dejó de postear algo, usted se siente como que se está quedando atrás. Bueno, pero lo más entrado en edad, quizás ese no es su problema. Quizás para usted es diligente trabajando y proveyendo para su hogar. Al punto que ni se olvida de lo que Dios le ha dado prioridad. Su relación con Dios y su relación con su familia. O piense lo diligente que usted ha sido en los estudios. Usted es capaz de amanecer, estudiar, trasnocharse, y todo eso usted lo hace para la gloria de Dios, pero mientras estudia se está descuidando a Dios. Pedro lo que está diciendo, que esta sea nuestra prioridad. Que esta sea nuestra prioridad, que nuestro corazón esté saturado por hacer de esto nuestra prioridad. ¿Cómo me afirmo diariamente? ¿Cómo hago y ando de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero la segunda bendición, no solamente el hecho de que no caeré, sino también, es la segunda bendición que el texto me deja claro, la segunda razón, es que yo persiguiendo esto diligentemente, estoy confirmando de que soy parte del reino de Dios. Él no está diciendo que usted se va a ganar el reino de Dios haciendo esto, porque contradeciría el versículo 1. Pero él dice, pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino de nuestro Señor y Salvador. Él no está diciendo que usted se gana la entrada al reino de los cielos haciendo estas cosas. Sería una contradicción de la carta número 1 y sería una contradicción de los primeros versículos de la carta número 2. Lo que está diciendo es que seamos más diligentes en desarrollar aquellas virtudes que son evidentes en aquellos que han sido llamados a entrar al reino de los cielos. Seamos diligentes. No permanezcamos en una relación tóxica con el pecado. Tratemos el pecado como Dios trata el pecado. Y mientras tanto, seamos diligentes en vivir para Dios. Hermanos, usted puede ver algo de esta diligencia en su corazón. Usted dice, como digo yo con las dietas, voy a empezar el lunes. Y siempre hay otro lunes.
y usted así ha ido posponiendo cosas importantes para cultivar su fe, déjame animarte, porque el sermón no persigue hacerte sentir culpable en lo absoluto. Déjame animarte y déjame recordarte lo que el mismo Pedro dijo: ya es un hecho, tú has recibido la fe y en Cristo tú tienes todo lo que necesitas para vivir de esta manera. Por lo tanto, si en lo interior de tu corazón existe esa pereza por Dios, pero el anhelo de tu corazón es vivir para la gloria de Dios, ven delante de Dios y dile: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer, ese joven soltero, piadoso, que mi vida sea un destello de la obra tuya aquí en la tierra. Ven delante de Dios y dile que te dé la firmeza para día tras día diligentemente cultivar tu fe para la gloria de Él. Así que no te sientas culpable, porque la buena noticia es que ya Dios te ha facultado. Todos, incluyendo el pastor, necesitamos crecer en alguna de estas áreas o en todas de estas áreas. Pero tenemos un Redentor que nos sostiene y que por medio de su Espíritu Santo nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero si tú estás aquí, no estás en Cristo, escucha. No hay manera de que tú puedas cultivar esto, al menos que no vengas a Cristo. De hecho, no hay nada de lo que tú tengas que estar firme, porque tú estás muerto y muerta en tus delitos y tus pecados. Y lo único que tú puedes hacer, escucha, es reconocer tu condición de pecador y pecadora y ver la suficiente obra salvadora que Cristo nos ha dado y correr a sus brazos pidiendo perdón por tus pecados, arrepintiéndote de la vida que has vivido en contra de Él, y ahora, si recibes esta fe, vivir para la gloria de Él. Que el Señor nos ayude.